Discipulado básico, tema 2, el nuevo nacimiento. Pasaje devocional San Juan 3, del 1 al 16. Verdad bíblica. El nuevo nacimiento es indispensable para ver y entrar al reino de Dios. Verdad bíblica aplicada, experimentaremos el nuevo nacimiento para ver y entrar al reino de Dios. Objetivos. De conocimiento conoceremos en qué consiste el nuevo nacimiento. De aplicación, estaremos seguros de haber nacido de nuevo. De acción, viviremos el nuevo nacimiento siendo guiados por el Espíritu Santo. Nicodemo era un hombre importante en los judíos, pertenecía a uno de los grupos religiosos más estrictos en cumplir la ley de Moisés, los fariseos. Desde el punto de vista moral y religioso, Nicodemo era un hombre intachable, ya que era maestro de las Escrituras, no hacía mal a nadie. Nicodemo ayunaba, oraba, daba limosnas y, como está establecido en los 10 mandamientos dados a Israel, no trabajaba los sábados para dedicarlo a la adoración a Dios. Sin embargo, el Señor Jesús dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:3. ¿Qué significan estas palabras? 2 tipos de nacimiento como número 1. Inciso A, lo que es nacido de la carne, carne es. El Señor Jesús continúa diciendo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. San Juan 3:6. Aquí vemos 2 tipos de nacimiento. Inciso A, lo que es nacido de la carne, carne es. Este se refiere al nacimiento físico que tenemos al nacer de nuestra madre. Mientras una persona tenga solo el nacimiento físico, su naturaleza pecaminosa heredada de Adán lo conducirá a vivir conforme a los deseos y pasiones de la carne. Gálatas 5:19-21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9-10 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios 2:3 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Estas cosas desagradan a Dios, por lo que la persona, número 1, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. San Juan 3:5 nos dice: respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Número 2. No obedece a Dios y no puede agradarle. Romanos 8:5-8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Número 3. No pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Consideremos la lectura en 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14, nos dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Su destino es la muerte. Romanos capítulo 8, verso 13 dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Sufriendo en un lugar que la Biblia llama el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 nos dice:
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, el ser humano necesita nacer de nuevo, es decir, tener una naturaleza espiritual que le permita apreciar las cosas de Dios y su vida sea cambiada por el Espíritu Santo y así tener paz y gozo en su corazón. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Inciso B, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es un nacimiento espiritual operado por Dios y se produce en el momento en que una persona reconoce que el único que puede salvarle es Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo acepta como su Salvador. San Juan 3:16-17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es así como una persona nace de nuevo, esta vez del Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. Primera de Corintios, capítulo 3:16 nos dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Número 2. Resultado del nuevo nacimiento. La obra del Espíritu Santo es hecha en el creyente. San Juan 16, 7 al 15. Léalo usted con cuidado, pero le voy a leer el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La obra del Espíritu Santo es hecha en el creyente, también nos dice 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Número 2 es una nueva persona. 1 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4:22-32 nos habla de la pasada manera de vivir y nos invita a cambiar. Y vienen los requerimientos que tiene una nueva persona. Número 3, no practica el pecado. 1 Juan 3:9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Número 4, es sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Número 5 es de Cristo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Número 6. Participa de la naturaleza divina para percibir las cosas que son del Espíritu. Nos dice 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Número 7. Manifiesta el fruto del Espíritu y anda por el Espíritu. Gálatas 5:22-26 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aplicación. Sabiendo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios, debemos estar seguros de que hemos experimentado el nuevo nacimiento a fin de gozar de las bendiciones del reino espiritual. La acción nos va a llevar a pensar: si en verdad hemos nacido de nuevo, vivamos conforme al Espíritu Santo de Dios. Si no tenemos esta seguridad, arrepintámonos sinceramente y creamos que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios y para que tengamos vida en su nombre. ¿Lo haremos? Como conclusión nos dice: el nuevo nacimiento no es producido por simiente corruptible como lo es el hombre, cuya naturaleza el tiempo se va corrompiendo hasta que muere, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El hombre al escuchar la Biblia queda convencido de que es pecador, que debe arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para gozar de una vida nueva en la que el Espíritu Santo lo capacita para vivir una vida santa, de poder, de mansedumbre y humildad. Dejo aquí a ustedes las siguientes actividades. Dios les bendiga.